Buenas, buenas, bienvenidos a todos ustedes al episodio número 6 de nuestro canal de YouTube. El día de hoy, como siempre, vamos a tener un tema súper interesante para conversar. Hoy vamos a conversar acerca del impacto de la escuela tradicional y sus patrones en las personas y en la sociedad. Y a la vez vamos a conversar también del impacto de una nueva alternativa de educación que se llama aprendizaje autodirigido. Y para conversar de todo esto tenemos una invitada muy especial, una gran amiga. Ella es Abigail González, licenciada en educación preescolar con más de 23 años de experiencia, cofundadora de Educambiando, centro de aprendizaje autodirigido en Jalapa, México. Madre de 4 hermosos niños, la apasiona todo lo relacionado con la educación alternativa y los procesos emocionales de niños y niñas. Bienvenidos. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de YouTube. El día de hoy me siento extremadamente agradecida porque estoy ahorita con Abby por su tiempo y por permitirnos charlar un ratito con ella, no solo por el nivel profesional que tienes en el ámbito educativo, sino también por su calidad de persona. Tuvimos justo la oportunidad de conocernos personalmente hace unos meses atrás y la verdad es que fue una de esas personas que me inspiró mucho a mí personalmente a tomar incluso la decisión del camino de la facilitación. Así es que bienvenida, Abby, a este espacio. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ya sabes que esta es tu casa. Siento que no va a ser la primera entrevista, sino que van a venir muchas más, si es que tú me lo permites, obviamente. Pero bienvenida, Abby. Ay, pues muchas gracias, Joana. A mí me da muchísimo gusto verte, aunque sea por acá, por videollamada. Pues me siento muy contenta de poder compartir, de estar juntas, de charlar un buen rato y de conocer más tu canal que están estrenando, que recién estrenadito, ¿no? Está salidito del horno. Súper. Está salidito del horno. Abby, sabemos por el intro que ya pudieron haber visto por acá un poco de ti, pero nos gustaría más que les cuentes a las personas acerca de ti y sobre todo de tu recorrido y de tu carrera como educadora. Entiendo que no empezaste con la autodirección, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, pues yo empecé como maestra, como licenciada en educación preescolar. Me gradué hace 25 años y recién cumplidos también en la ausencia. Fue algo que yo descubrí a los, creo que 12 años, 11 años. Dije, yo quiero ser maestra y de ahí ya nadie me sacó de esa idea. Fue algo, no sé si ya estaba destinada, no lo sé, pero fue algo de lo que yo estaba segura a esa corta edad, ¿no? Como que yo dije, eso es lo que yo quiero ser, en eso quiero enfocarme. Y pues bueno, de ahí estudié la licenciatura, me desenvolví tanto en preescolar como en primaria, trabajando también para colegios, mayor parte fue para proyectos particulares, porque en aquel entonces cuando salí de la escuela normal, pues nos daban las plazas de maestros en otros lados. Y curiosamente, a mí me la dieron cerca de Jalapa, Veracruz. Entonces vine a Jalapa, hicimos todo el papeleo, estuve con mis amigas, a todas las mandaron para el sur y a mí para el norte. Entonces fue todo un proceso. Después de ahí descubrí que todavía no estaba lista para moverme de mi ciudad, regresé y pues empecé a trabajar cubriendo interinatos y después ya me fui más perfilando a trabajar en colegios particulares. Y pues trabajé básicamente todas las áreas de la primaria, todos los grados, ¿no? Desde primero, segundo hasta sexto grado. Y después fui coordinadora académica, estaba pues a cargo de todos los grupos en este aspecto específico de coordinarme con las maestras y pues con los padres de familia, hacer toda esta chamba. Estuve así como 5 años. Pero había algo así, una espinita que empezó a
a metérseme sobre que había algo más sobre lo que había pues aprendido en la escuela, ¿no? Como veía ciertas cosas que en los niños, en las niñas que ya no me checaban cómo las resolvíamos, ya no me hacía resonancia eso de que hubiera tantos diagnósticos de niños y niñas con déficit de atención y hiperactividad, que parecían como volantes, ¿no? Porque como yo estaba encargada de esa área, de atender los casos específicos pues de niños y niñas que tenían problemas porque pues, no hacían los trabajos, no hacían la tarea, iban atrasados, ¿no? Entonces, cuando venían a darme el contexto del niño y la niña, la mayoría de las veces, creo que, por no decir siempre, por no generalizar, pero la mayoría de las veces estaban diagnosticados con déficit de atención y hiperactividad. Y eso fue algo que eso fue como que lo que me hizo voltear hacia otro lado, ¿no? Como decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros como maestros? Que no estamos encontrando cuál es la necesidad del niño o de la niña, no le estamos dando lo que necesita y queremos que él se adapte a lo que nosotros estamos dando para todos en general, ¿no? Entonces, ahí fue como mi primer despertar y me puse a estudiar, fíjate, yo creo que ahí llegó la autodirección a mi vida sin darme yo cuenta, después de haber sido pues completamente escolarizada todo el tiempo, o sea, yo fui una niña pues bien, de buenas calificaciones, responsable, ¿no? Como el estándar, ¿no? De que esperamos los maestros y las maestras. Y pues muy dirigida, ¿no? Fui muy dirigida. Entonces, cuando tengo también esta oportunidad de decir, a ver, no, quiero investigar por mi cuenta, y entonces dicen que el que busca encuentra, ¿no? Y empezaron a llegarme muchísimas información sobre alternativas que yo no consideraba, pues no tenía de hecho conocimiento, porque en la escuela, en la normal, pues nos encasillan mucho a lo tradicional, ¿no? No hay un ojito para ver qué más, ¿no? Sino, pues es esto y de aquí, ¿no? No te sales. Entonces, fue el ir descubriendo que había otras formas, ¿no? Y fue como ir yo lo comparo como ir subiendo un escalón, subir una escalera, y entonces fui como poco a poco como me llegó algunas alternativas, me topé en mi camino con Pedagogía 3000, que tiene Noemí Paimal, no sé si la han escuchado, una antropóloga que ha desarrollado todo un programa, y tiene mucho que ver con la educación holística. Entonces eso me voló la cabeza así pues de lo que yo empezaba a entender como el cuidado del ser, ¿no? El ayudar al niño y a la niña en estos procesos emocionales que eran tan importantes, ¿no? Pero pues la verdad me veían como que estaba loca. Ya me imagino. Como que cuando yo hablaba de esos temas era como de, ay, ¿qué dices? No, o sea, lo importante son el español y las matemáticas, ¿no? El conocimiento, claro. Exacto. Entonces yo decía, no, es que, y aparte, ¿sabes? Vino como de la mano de un despertar espiritual también. Yo soy del norte de la República, en México, y digamos que allá los norteños somos un poco cerrados a estas ideas nuevas, ¿no? Como que decimos, no, pues lo que ya he conocido, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, fue difícil, y pues de hecho también un poco de mi camino, pues también tuvo que ver que me fuera a vivir a otro estado, que me viniera a vivir acá a Veracruz, y que empezara todo mi proceso de desescolarización justo cuando llegué acá, ¿no? Sin darme cuenta. No fue algo que pedí, sino que en mi propia búsqueda creo que la desescolarización me encontró a mí, no yo a ella. Qué bonito. Y bueno, después de clavarme mucho, también, fíjate que llegó como en ese despertar de conciencia, pues hice mucho trabajo personal, ¿no? Descubrí muchas cosas en mí que quería transformar, también como mamá, como mujer, pues como maestra, ¿no? Y me clavé mucho en esta cuestión de la inteligencia emocional, y empecé a desarrollar talleres para niños y niñas, adolescentes, incluso daba terapias, y bueno, fue todo un viaje que hice antes de llegar a la autodirección. Y yo sabía que había algo más, sabía que estaba buscando algo, pero no sabía qué, ¿no? Yo siempre he sabido que quería
sabía lo que quería, pero no sabía cómo llegar a eso, ¿no? Entonces, pues la vida me fue poniendo con las personas ideales o las personas, no sé, correctas, exacto, las personas correctas que conectamos, que resonamos y que dijimos, bueno, vamos a hacerlo para adelante. Yo vivía cuando me mudé a vivir a Veracruz, me fui a vivir a Córdoba, de ahí empecé con esos talleres, pero me invitaron a participar en un proyecto en Coatepec, en Veracruz, y yo dije, claro, me muevo, pero claro que sí, ¿no? Estaba como 3 horas. Y desde ahí supe, y siempre le he dicho de como, Coatepec me llevó a algo y algo es porque me llevó porque hay algo ahí para mí, ¿no? Él me está llamando, entonces en ese lugar hay algo para mí. Y sí, después de probar con proyectos alternativos que me enseñaron muchísimo, que fue como mi primera experiencia fuera del sistema, ya trabajando con niños, niñas, adolescentes un poco, fuera del sistema fue genial. Yo me sentía como pez en el agua porque yo hacía lo que quería, ¿no? Yo, según mis instintos, actuaba y lo que yo creía y los proyectos y escuchaba a los niños y las niñas. Entonces fue un buen comienzo para mí. Estoy bien agradecida que eso haya pasado. Creo que fue como el trampolín para que yo me diera cuenta que había más cosas, ¿no? Que algo podíamos co-crear junto con las personas que llegaron en mi vida en ese momento. Y pues de ahí la autodirección del modelo ágil también dio conmigo. Claro, te encontró a la final. Qué bonito. Exactamente. Qué bonito. Y justamente hacia eso iba dirigida también una pregunta que tenía por ahí, que desde tu experiencia y teniendo una perspectiva dentro y fuera de la escuela, como le explicaste ahora claramente, que estuviste escolarizada un montón de tiempo y claro, trabajando en medio de ese sistema, de ese entorno, ¿cuál crees que es el mayor impacto de la escuela y sus patrones en las personas y en la sociedad también? Porque evidentemente pudiste experimentar ambas cosas. Y entonces me gustaría que desde tu experiencia nos cuentes qué son esas cosas que realmente te impactaron y dijiste, ok, el impacto de la escuela me dejó esto y estos patrones que usualmente se repiten generación tras generación, igual porque llevamos muchos años con este proceso del sistema educativo tradicional. Pero claro, tú pudiste haber experimentado estas dos partes, ¿no? Las dos partes. Me gustaría escucharte cuál fue tu experiencia en ese sentido. Sí, claro, fue bien interesante, porque como dices, me ha tocado estar de ambos bandos. Claro. Y bueno, también una cosa bien importante es que pues yo ya era mamá, ¿no? O sea, ya tenía a mi hija, mi hijo estaba pequeño y mi hija pues era una niña moldeable también, era una niña organizada, que igual seguía como mi mismo patrón, pero mi hijo, ¿no? Mi hijo no Ok. era todo lo contrario, ¿no? Entonces estaba pequeño en aquel entonces, pues tenía como 2 años, 3 años, y yo empezaba a notar ciertas cosas que decía, ay, híjole, cuando mi hijo entre al kinder, no sé cómo le va a hacer, ¿no? Porque él cuestionaba todo, él preguntaba todo, era un niño pues muy despierto en esa etapa de ávido de saber cosas, ¿no? De tener mucha creatividad, mucha imaginación. Y ese ha sido para mí como mamá y como maestra, ha sido una de las cosas más impactantes que creo que es de las marcas que deja la escolarización, que es cómo te va limitando, cómo te va apagando. Esa sería Mm. la palabra que yo encontraría, esa chispa que tiene el niño, que tiene la niña de saber, porque cuando los niños están en cierta etapa, bueno, toda la vida estamos aprendiendo, ¿no? Y diferentes cosas, pero cuando eres niño, cuando estás en esta edad del por qué y del querer saber, descubriendo el mundo, literalmente te quieres comer el mundo cuando eres un niño así, porque quieres saberlo todo, ¿no? Quieres encontrar las explicaciones de todo. Sin embargo, yo lo veía, ¿no? Con los niños y las niñas en la escuela, pues no tienes ese derecho, ¿no? A cuestionar o a preguntar o a salirte
del cuadrito, ¿no? O sea, del molde. tienes que seguir, exacto, salirte del molde. Me acuerdo que mi maestro en aquel tiempo espiritual, cuando te digo que tuve mi despertar de conciencia, me dijo, mira, tú tienes un hijo que es como un círculo y tú lo quieres meter en un cuadro. Entonces te va a dar todos los problemas del mundo, ¿no? Claro. Esa frase jamás se me ha olvidado, porque creo que si hubiera continuado, pues ya pintaba lo que iba a hacer, ¿no? Ya lo que mi hijo padeció, pues sí, fue como, dije, ¿cómo no me di cuenta antes, no? ¿Cómo no pude hacer algo antes, no? Y esa ha sido una de mis motivaciones, porque si yo como maestra no me di cuenta de lo que pasaba, pues imagínate más mamás y papás que depositan toda la confianza en que estás en el mejor lugar para que tu hijo, tu hija pueda ser un ser pleno, ¿no? Claro. Y estas cosas, y otra cosa que observé, que me impresionó muchísimo, fue también esta situación de cómo las personas cada vez van creyendo menos en ellas. La autoestima yéndose al piso, ¿no? Es que soy un burro, es que no sé, es que yo no sé hacer eso, es que no, es que mi amigo, mi amiga o fulanito, fulanita, él se saca dieces y yo no. Entonces, la autoestima queda destrozada, ¿no? O sea, queda en el piso y cuesta un montón, cuesta muchísimo recuperarla. Por ejemplo, aquí en Edu, cuando nos gustan mucho los conversatorios, le llamamos charlatorios, porque nos ponemos a charlar por horas con los adolescentes, los de hasta los de 8, los de 9, los de 7 entran, ¿no? Porque les gusta. Y un tema muy recurrente es eso, ¿qué pasaba en la escuela? ¿Qué estaba pasando que ellos y ellas no se sentían plenos, ¿no? Y una de las cosas que más escucho es eso, ¿no? El cómo esa autoestima, muchos de los problemas que llegan a traer, de las situaciones que llegan a traer, pues es la falta de autoestima, ¿no? De cómo fue mermando en todos esos años. Obviamente, a más escolarizado, pues más daño, podemos así decirlo. Entonces, dices, bueno, a lo mejor a ellos los pude salvar antes. Yo la verdad sí me cuestiono mucho de qué hubiera pasado con mi hijo si lo hubiera forzado a seguir, ¿no? Incluso a mi hija que sí le gustaba y que sí, pues era una niña adaptable, reconoce y ahora dice, ay, no, es que pues yo hacía esas cosas porque tenía que hacerlas, no porque así era la norma, porque así se me dictaba y porque eso era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿cómo le llamaría? Hay muchas cosas que no se pueden ver, que no son tan visibles hasta que sales del sistema y entonces dices, wow, o sea, yo creí que todo lo que estaba ahí era normal, ¿no? Entonces, sí creo que para mí esos dos factores de la autoestima y la creatividad, entre muchos otros, pero creo que para mí han sido los que más he podido observar, han sido los más fuertes. Sí, totalmente, totalmente. Y me siento, me resuena mucho lo que dice, lo que dices y estoy súper alineada porque realmente el daño que causa mientras estés dentro de la burbuja, no lo vas a poder ver. Necesitas ver desde afuera realmente para hacer visible las diferencias que hay entre las dos. Y por eso me llamaba mucho la atención tener esta charla contigo porque decía, claro, la Abby experimentó los dos polos y qué bonito pues que al final del camino llegaste a esa conclusión, ¿no? Y dijiste, sí, o sea, y lo que dijiste, que es como apagarlos por completo poco a poco. Y luego, pues, básicamente son un ente más que no hay un autoconocimiento de ellos y que van por la vida ahí, pues, obedeciendo, siguiendo órdenes, diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, y muchas otras cosas que a la final, como tú dices, realmente impacta mucho en el desarrollo del ser humano. Acerca de la educación tradicional, para quienes deciden estar en el sistema educativo habitual, porque evidentemente no hay como tapar el sol con un dedo, todavía estamos en un proceso en donde la gente piensa que es la única forma, la única vía, el único camino para el tema del conocimiento incluso, pero todavía hay personas que deciden seguir en el sistema educativo. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo hacer que funcione más
a su favor? O sea, ¿cómo transitar ese proceso de una manera un poco más fluida, por decirlo así? Claro, fíjate que es un poco complicado, tanto para los maestros, las maestras, porque también también pasé por ese lado, ¿no? Y sé que pues a veces no te queda otra más que seguir con la línea y las órdenes y lo que hay que hacer, aunque a veces hay muchos maestros y maestros que quisieran salirse, ¿no? De la norma, que quisieran acompañar desde otro lugar. Sin embargo, es muy complicado, muy, muy complicado. Y digo esto porque a mí me emociona mucho, pues llevar cierto tipo de herramientas que ya lo hemos hecho a docentes, a maestros y a maestras, Ujú. para que ese poquito que puedes hacer con las herramientas del modelo que nosotros conocemos, puedes hacerte más llevadero tanto para ti como para los niños y para las niñas, eh, pues el proceso, ¿no? Sobre todo en donde los niños y las niñas se puedan ubicar en un lugar en donde dejen de verse como, pues como quienes no saben nada o como Ujú. quienes no tienen cero experiencia, ¿no? Y esto serviría también para acompañar también papá y mamá, ¿no? En cómo poder acompañar a su hijo, a su hija en este proceso sin tener que morir en el intento, sin tener que enojarte con ellos, sin tener que pelearte con ellos, ¿no? Es, es complicado porque hay mucha exigencia, ¿no? Hay muchos parámetros con los que a los que hay que llegar, Mm. hay competencia, Ujú. Ujú. eh, pues sí, mucha desconexión. Entonces, yo creo que todos los modelos alternativos tienen algo bueno, ¿no? No Ujú. todos son quizá perfectos, pero todos tienen algo que aportar. Entonces, yo soy de la idea de, de agarrar lo mejor de cada uno y haz tu propio modelo, ¿no? Haz tu propia forma que Ujú. te sirva a ti, que le sirva a tu hijo, que le sirva a tu hija, ¿no? Es el transitar en algo en donde ya todo está establecido, en donde no te puedes salir de la norma, en donde las cosas ya están dictadas, pues es complicado y se vuelve un camino difícil para los niños, para las niñas. Sin embargo, hay formas, yo creo que aún y estés en el sistema, hay algo que puedes hacer, ¿no? Yo estoy estudiando mucho lo que es la neuroeducación y me ha impactado mucho los cambios que se puede hacer, ¿no? Todavía está un poco dirigida y todavía hay cosas, pero digo, bueno, de lo que hay, esto es la maravilla, ¿no? Entonces, hay muchas formas en cómo poder aún escolarizado, pues tratar de hacerlo lo mejor posible o lo menos doloroso posible. Y es triste que se diga de esa forma, ¿no? Porque no Ujú. debería ser así, Ujú. pero, Pero es así. pero hay formas, ¿no? Una vez platicaba con unos maestros que les fuimos a dar un entrenamiento ya de nivel profesional del tecnológico. Ellos me decían, es que esto es maravilloso, ¿no? Si lo pudiéramos usar al 100%, si nos dejaran intentar otras formas, si nos dejaran eh, que pudiéramos experimentar, pero está la carga de trabajo, está todo esto con lo que tengo que cumplir y en qué momento voy a hacer esto, ¿no? Entonces, Claro. así dejamos como unas semillitas de esperanza Ujú. de nuevas formas eran posibles, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Me alineo mucho porque justo nosotros en algunos lives que tenemos hay muchos maestros que se conectan y empiezan a hacer consultas y preguntas. Y es súper bonito porque yo he observado que hay muchos maestros que están con esta idea de, ok, hay que dar un pasito más. Está bien el conocimiento y demás, que eso es lo que rige en realidad en el sistema educativo tradicional, pero entiende que hay otras cosas que son mucho más importantes, porque a la final el conocimiento viene, se va a dar. Y es más, ahora en un mundo tan tecnológico, la información lo tenemos ya solamente a un clic en realidad, si es que hay ese deseo, esa intención auténtica de aprender algo.
Sin embargo, ellos nos preguntaban esto, ¿cómo hago para llegar a mis alumnos? ¿Cómo hago para que sea algo diferente realmente y que marque esa diferencia? Yo me acuerdo, tenía algunos maestros también que hacían cosas diferentes y esos son los que te quedan en la memoria y dices, que hacía las cosas totalmente diferente y me hacía como que pensar un poco, habían otros que iban al tema emocional, a preguntar cómo te sientes, a conversar primero cómo estamos antes de entrar de lleno en la materia. Había otros que decían, bueno, yo les dejo ahí los temas y ustedes verán dónde averiguan, dónde consultan. Pero hay esos maestros que rompen con lo tradicional y son esos los que te quedan y a la final con esos te quedas hasta de largo, ¿no? Entonces, qué Los que bonito te escuchar. marcan también. Y son los que te marcan justamente. Entonces, sí, yo también siento que hay esto. Para todo hay diferentes alternativas. Para todo hay, y lo que más me gusta y me alinea mucho de lo que eligiste es, siento que nadie tiene la verdad absoluta. El tema es cuestionarse, buscar opciones y tener esta intención tan grande de buscar, hasta que encuentras algo que te alinea para ti y para tu familia. En eso Con estamos lo que totalmente, resuenas más, ¿no? con lo que resuena exactamente. ¿Cómo llegas, Avi, al aprendizaje autodirigido? ¿Y qué es lo que te llama así mucho más la atención para que decidas que sea tu camino de vida actualmente, ¿no? Pues fíjate que en esa búsqueda, en ese camino que empecé de mudarme de ciudad y todo, y que conocí personas, pues empiezo a trabajar pues a co-crear, ¿no? Un proyecto alternativo, todavía como pues controlado, todavía como, según yo, muy plus, pero todavía muy alternativo, pero todavía había muchas cosas, a las que ahora me da risa, ¿no? Ahora digo, pues claro, todo es un aprendizaje, ¿no? Y lo lindo es irte transformando y no quedarte ahí, ¿no? Entonces yo fui bueno, me gusta mucho la teoría de las inteligencias múltiples. Cuando la descubrí fue que, claro, pues sí, mi hijo, por eso no, él es kinestésico y él necesita andar brincando y necesita uno a uno, los sentidos, todo esto, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Y cuando empezamos a co-crear, pues lo que era Educambiando, lo que es Educambiando ahora, que en aquel tiempo ni siquiera se llamaba Educambiando, empezábamos como con los huertos escolares y cómo poderles, cómo poder llevar a las escuelas, porque en aquel tiempo sí queríamos como entrar al sistema y hacer cosas diferentes. Después nos dimos de cuenta que nos íbamos a pasar la vida ahí, ¿no? Iban a morir en el intento. Íbamos a morir en el intento, entonces dimos un giro, ya con la experiencia que yo había tenido trabajando en proyectos alternativos, porque ya había pasado un rato, entonces decidimos como, pues, aventarnos a crear nuestro propio proyecto, y teníamos talleres como 8 talleres, pues sí, un taller para cada inteligencia, ¿no? Teníamos la escritura, teníamos las matemáticas divertidas, teníamos el autoconocimiento, teníamos la música, las artes, o sea, como que tratábamos de cada área, cubrir cada área para que las personas pudieran como pasar por todas ellas e ir descubriendo cuál era o la que más resonaba, ¿no? Pero bueno, aún era dirigido, ¿no? Aún nosotros decíamos de tal hora a tal hora, ahí está clase, y de tal hora a tal hora, ahí está clase, ¿no? Y cuando viene Rubén, que muchos conocerán seguramente, en Tojalapa, y nos dice, nos contacta, ¿no? Y nos dice, oigan, yo vengo de trabajar de un proyecto en Nueva York y de un modelo, así, ¿no? Por teléfono. Y yo dije, ay, será. Que bueno, pues que venga, que quiero ir a platicarles, nos dijo, ¿no? Dije, bueno, pues que venga, ¿no? Nosotros hemos mantenido una línea siempre de, pues si alguien quiere compartir con nosotros algo, pues adelante, ¿no? Siempre hemos sido de puertas abiertas. Entonces viene y nos cuenta cómo es. La verdad, yo no entendía nada. Yo no entendía, decía, ¿cómo es eso de que van a escoger y que el Kanban, no, o sea, platicado, dije, ay, ¿y esto quién lo dice? A ver, ¿quién lo dice? ¿De dónde viene?
Entonces empezaron como mis ideas, mis patrones escolarizados a querer, tener referencias, ¿no? Como, exacto, ¿no? Y como dije, a ver, ¿qué, no? De cómo, de quién lo dice, dónde dice. Y fue bien interesante porque Rubén nos dijo, bueno, hagamos una prueba, o sea, vamos a vivirlo, no les invito a tener la experiencia, a co-crear la experiencia, y hagamos una semana de, de, de educación autodirigida del modelo ágil aquí en su espacio, invitamos a papás, pueden venir personas de todas las edades, no hay nada más, no nada más los que vengan al proyecto, podemos invitar de fuera. Entonces dijimos, va, pues vamos a probar, ¿no? A ver, no nos cuesta nada. Y entonces, sí, invitamos a varias personas, él invitó a otras. Y en ese momento, cuando yo empecé a ver, o sea, fui como de poco a poco, ¿no? Como, pues claro, ya sabes, nunca había visto las herramientas, nunca había visto un Kanban, nunca había visto un Kanban grupal, ¿no? Enorme en la pared poniendo las intenciones. Para mí fue como de, wow, qué interesante, ¿no? Empezó como, yo lo he mencionado como cuando se te cae el velo de algo y te ves mucho más allá, y cada día que pasaba era una cosita diferente, ¿no? Una cosita diferente. Al principio es como mucha información y era como de, wow, tantas herramientas, ¿no? Me acuerdo que intentamos hacer, bueno, hicimos una junta de maestría, usamos el tablero de maestría comunitaria. Hicimos una junta de cambio y decía, pero es que ¿cómo le vas a decir a alguien que algo no está funcionando o qué no? Como que tenía mucha curiosidad. Y al llegar al quinto día, o sea, cuando llegamos al último día, me acuerdo que entré en aquel tiempo, Educambiendo estaba en el mero centro de Jalapa, en una casa grande, pero al final de cuentas una casa, pues, no, sin mucho patio y así, ¿no? Entonces teníamos el taller de carpintería en la cochera. Y me acuerdo haber entrado a la cochera y haber visto a niñas de 15, 14, niños de 7, de 10, de 8, así en una, ¿cómo le llaman? Como en un circuito de trabajo, ¿no? Unos pintaban y le pasaban al otro, y luego el otro armaba, y así estaban haciendo unos juguetes. Y fue en ese momento donde dije, wow, qué interesante porque aún así en los proyectos alternativos que yo trabajaba, pues sí estaban segmentados por edades, ¿no? Y verlos ahí a todos, todos con todos hablando con todos creando juntos, juntas, para mí fue como, esto es lo que quiero hacer. O sea, en ese momento recuerdo que dije, sí, resueno completamente con esto, y no sé, pues, cómo le vamos a hacer, no sé cómo las personas van a resonar con nosotras, pero esto ya sé que es lo que estaba buscando, ¿no? Y a partir de ahí, pues platicamos, Jeremy y yo, así como de, oye, pues, que sí, ¿cómo viste? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, pues a mí sí, vamos a hablar con las familias quedaron encantadas, en aquel tiempo pues eran poquitas, pero nos dieron un voto de confianza. Eso fue muy lindo porque nos dijeron, nosotros confiamos en lo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue mucha responsabilidad también, pero fue muy lindo porque nos dieron ahora sí que manga ancha para probarlo, porque también sabían que para nosotros también era nuevo, ¿no? Entonces, claro, creo que yo le llamo y platicando con Jeremy y otras colaboradores, amigas, hemos coincidido en que Educambiando ha tenido varios, ¿cómo le llamamos? Varios reinicios, ¿no? Entonces creo que ese fue un reinicio, porque justo nos mudamos al bosque, acá a la casa que ustedes vinieron, y empezamos ya como así, como centro ágil, ¿no? Oficialmente nos convertimos en centro ágil. Y pues fue un trabajal porque fue hacerlo y aprenderlo a la vez, ¿no? Y entonces ahí me pasó algo bien curioso, porque empezamos a trabajar pues ya más como un equipo más sólido y más, pues tratando de quitar las jerarquías, ¿no? Porque pues nadie nunca habíamos hecho eso. Y yo decía, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues si yo era la maestra. yo era la directora, ¿ahora qué voy a hacer? No, ¿cuál es mi rol? Para mí fue bien fuerte, fue un encontronazo así conmigo misma, es decir, no hay lugar para eso, ¿no?
Sí, rediseñarte por completo, claro. exacto. Y yo les decía a los demás, no, pues ustedes la tienen más fácil porque ustedes no fueron a la escuela de maestros, ¿no? Yo me tengo que Claro. vaciar o dejar lo que sí me es significativo e incorporar esto nuevo, ¿no? Ujú, Ver qué es lo que sí me sirve, qué es lo que sí quiero dejar de eso, porque no todo es malo, yo, o sea, yo no totalmente. diría que es como, no es que es terrible, no, hay cosas muy lindas, muy buenas, pero cómo incorporar y hacer una fusión, ¿no? De Mm, eso, de ser, pues sí, esa transformación que le llamo de maestra facilitadora, ¿no? claro. Y pues de principalmente trabajar en ese proceso en mí para poder acompañar a los niños y a las niñas desde otro espacio, desde otro lugar de mucha más contención, de mucha más Mm, confianza, hacer vínculos mucho más fuertes, porque creo que eso es algo de lo que se me ha dado mucho acá, que es hacer vínculos con los chicos y con las chicas para que realmente se sientan en un espacio seguro. Entonces, fue como una de las cosas que dije, no, pues ya no vas a estar acá este, en tu altar, te tienes que bajar de ahí y tienes en que, tu rol de directora ya no. exacto, ¿no? Sí, ya, eso olvídalo, eso ya no, aquí ya no Claro. cabe, ¿no? Entonces sí fue fuerte Mm, porque fue como, sí, mi nueva realidad es esta, ¿no? Y ujú. si quiero entrarle, no, pues sí quiero entrarle, ¿no? Entonces, ha sido todo un camino de transformación y sigue siendo, ¿no crees que ya lo logré? Sí, no, no. Sigue, cada día Me vas, queda claro eso. Sí, cada sí, día sí. pues sigues aprendiendo cosas nuevas y sigues diciendo, ay, todavía hago esta cosa, no, me tengo que quitar eso y, ¿no? Cada día Ujú, te vas rediseñando. totalmente. Y ahora que estamos hablando de esto del aprendizaje autodirigido, yo sé que algunas personas que nos están escuchando probablemente no tengan ni la más remota idea de lo que es esto del aprendizaje autodirigido. Entonces, por eso me gustaría que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, qué es y cómo lo podrías describir con tu experiencia. ¿Qué es el aprendizaje autodirigido? No solo como que el significado, sino me gustaría también conversar un poco del impacto que tú has observado, que tú has podido visualizar y percibir en las personas, en los niños, en los jóvenes que tú has podido acompañar en este camino. Claro, pues para mí el modelo ha sido una parte muy importante en mi vida. O sea, primero, como lo dije hace rato, lo tuve que incorporar yo, Mm, lo tuve que vivir, yo lo tuve que, pues sí, que entrar por todos mis sentidos y hacerme uno con él para poder de ahí acompañar a otras personas, ¿no? Entonces, yo he visto una diferencia enorme en esta nueva forma de darle a los niños, a las niñas, a las personas, es devolverles esta autonomía, ¿no? Devolverles su autonomía, devolverles la responsabilidad mm, y devolverles esta parte de creer en ellos por quienes son y mm, no por lo que saben o por lo que puedan hacer, ¿no? De quitar completamente esta visión de la valoración externa, ¿no? De que estén calificados con un número y que los determine un número para saber si son buenos o si son malos o, ¿no? ujú, Eso ya no me cabe en la cabeza. Y el modelo creo que trae esto de vuelta, ¿no? Es lo que le regresa a las personas. Y estamos hablando también, porque el modelo no nada más es para niños y niñas y adolescentes, es para todas las personas de todas ujú, las edades, ¿no? Porque así como yo me encontré en este proceso de, sí, estoy bien escolarizada y cómo voy a ir quitándome esos patrones, pues el modelo me ha ayudado muchísimo, ¿no? Con las herramientas, con esta parte de hacerme responsable de mi propio aprendizaje, de cómo me he convertido en una persona autodirigida, ¿no? Y cómo modelo para los niños y las niñas. Entonces, eh, hay algo bien interesante que es algo, pues es obvio, ¿no? Pero parece que no es obvio para otras personas, que como todo el tiempo están los niños y las niñas, pues pasando de grado, ¿no? El kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, cada vez con más exigencia, cada vez con más, pues con más competencia o con, no sé, cada vez metiéndoles más saberes desde mucho más pequeños, yo mm, le llamo robándole la infancia, y por querer hacerlos competitivos, mm, que cuando llegan a cierta edad, pues pasa algo muy natural, que es
no sé qué voy a hacer, ¿no? Llego a los 18, aparte es como de todo ese camino, todos esos años el escolarizado, diciéndote qué hacer, y cuando llegas a los 18 es como, órale, a vivir la vida, ¿no? Así que vuélale paloma, ¿no? Pero, ¿cuándo me diste o cuándo me enseñaste a volar? Claro, ¿y ahora qué hago? Dime qué tengo que hacer. Eso. Cuando me diste la oportunidad de conocerme a mí mismo, a mí misma, para saber qué me gusta, qué no me gusta, cuál es mi pasión en la vida. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta de este modelo, porque te abre la posibilidad de experimentar un montón de cosas, ¿no? Y entonces puedes no ser bueno nada más en una, puedes ser bueno en muchas cosas. Y no importa si es una o si son dos, pero si encuentras ese sentido de propósito de tu vida y decir, esto es lo que me apasiona, creo que tendríamos un mundo diferente, ¿no? Me gusta mucho observar cuando voy a lugares de compras o cuando ando en la calle y veo a las personas trabajando y digo, híjole, ha de ser bien difícil dedicarte a algo que no, pues que no es lo que te gusta, ¿no? Y que a lo mejor la necesidad te llevó ahí por muchos motivos, pero realmente cuando yo veo a los chicos y las chicas aquí en Edu tocando algún instrumento, escribiendo, jugando, investigando, o sea, haciendo de todo, hay tantas cosas que pasan en un día que dices, wow, claro que cuando esta persona tenga que decidir, en el momento que tenga que decidir, si es que quiere llevar o terminar con un título, va a saber qué es exactamente, es eso que le apasiona, ¿no? Porque ahorita está probando de todo y a lo mejor, ahorita, por ejemplo, mi hija que ya tiene 19, ella me dice, mamá, es que yo no quiero ser una sola cosa. Yo quiero saber muchas cosas, ¿no? Quiero ser esto y quiero ser esto y también quiero ser aquello, porque no quiero encasillarme en algo, así quiero hacer mucho, ¿no? Y eso me llama mucho la atención de cómo le abrió el pensamiento, cómo este modelo la llevó a tener esta reflexión de decir, no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo soy mi propio límite. Entonces creo que es una de las cosas que el modelo te devuelve, ¿no? Y que esta seguridad en ti, porque claro, porque estás acompañada, porque estás contenida, porque estás en un espacio donde puedes ser tú misma, donde puedes, sin temor a equivocarte, sin temor al error, porque si no sé algo, lo pregunto y no pasa nada, ¿no? Si no sé algo, no tenemos todas las respuestas y es como vernos entre adultos y niños y niñas como lo mismo, ¿no? Y que a lo mejor podemos tener más experiencia en alguna cosa, pero ellos tienen más experiencia en otro, ¿no? Ellos me enseñan otra cosa y es bien divertido, ¿no? Y cuando jugamos ese rol todo el tiempo de yo soy la facilitadora, pero después yo soy la aprendiz y el que era el aprendiz se vuelve mi facilitador, ¿no? Ahorita estoy bien contenta porque hubo clases de flauta con un adolescente de 14 años, ¿no? Entonces él me enseña a mí y es como, qué lindo. Entonces, creo que el modelo tiene muchas bondades, muchas áreas en donde realmente te puede conectar contigo mismo y eso que yo buscaba que era no darle a los niños conocimientos, porque como decías hace rato, el conocimiento va a llegar cuando lo necesites, y más en este mundo así que le picamos un botón y ya está, y sale toda la información, va a llegar cuando tú lo estés buscando y lo quieras para algo en específico, ¿no? Pero el que te ayude a ser un mejor ser humano, eso para mí no tiene precio, o sea, no es algo que encuentres a la vuelta de la esquina, ¿no? Y creo que este modelo tiene muchas características para ayudarte a ser una mejor persona. Totalmente. Es como que esta exploración continua y este autoconocimiento continuo para realmente en esencia ser quien viniste a ser, ¿no? Y de eso se trata, del propósito. Y resueno mucho con lo que dices, si todos tuviéramos esa oportunidad, hubiésemos tenido esa oportunidad desde chiquititos, qué diferente que sería el mundo, porque hoy más que nunca sabemos que el mundo necesita más gente que le apasione, que ame lo que hace, no porque le toque hacer las cosas o por un sueldo o por el tema económico, que eso maneja mucho, ¿no? Sí. Yo he escuchado muchas personas
que cuando escuchan esto que estamos conversando, se alinean mucho y resuenan mucho y tienen curiosidad de buscar nuevas posibilidades, nuevas alternativas fuera de la escuela. Sí tienen mucho miedo, sí han podido expresar, como todos, ¿no? Como todos nosotros lo sentimos, de hecho, con mucho miedo por todas estas construcciones sociales, ¿no? Que están en la cabeza ahí. Desde tu experiencia, ¿qué les puedes recomendar a esas personas que sí están con el bichito de, ay, que esto quiero cambiarlo, quiero buscar nuevas alternativas, sí, no me alineo un montón de cosas de la escuela, pero tengo miedo? ¿Qué le recomendarías? Escuchándote, me trasladé un poco a la Abby del pasado, cuando iba a desescolarizar a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, que en aquel entonces tenían 9 y 12. Y recuerdo cuando ya di el paso y dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Soy una mala madre porque no los estoy mandando a la escuela? ¿No? ¿O qué? Ella me dijo, ay, no pasa nada, ¿no? Su papá. Y yo así como de, no, es que si no van a la escuela. Y yo, o sea, yo siendo maestra, ¿no? Entonces, claro, fue un paso bien fuerte, pero lo que sí puedo darme cuenta es que, a lo mejor, no sé cómo se va a oír esto, pero no puede ser peor. qué buena respuesta, sí. Dar el paso no puede ser peor de lo que ya está pasando. Totalmente. Entonces, creo que si ya resuena, o sea, si hay algo que tú sientes que no encaja, si hay algo que tú sientes como mamá o papá, el principal factor para mí es ver a tu hijo y a tu hija. ¿Los ves felices? ¿Los ves plenos? ¿Realmente crees que así como están, o sea, y con las cosas que van viviendo, van a conseguir el éxito que tú crees que deben conseguir, ¿no? Entonces, ese es un foquito, ¿no? Muy, muy importante el observar a tus hijos. Y si tú estás observando esto, si tú estás viendo que no la están pasando bien, siempre hay formas, siempre hay formas y hay otros caminos, ¿no? El miedo lo vamos a tener porque siempre es algo que te mantiene en alerta y está bien, no está mal sentir miedo, ¿no? De alguna forma te mantiene como al alerta, está bien, pero que no sea el miedo el que domine todo tu pensamiento, ¿no? Que no te paralice. Exacto, que no te paralice, sino al contrario, que te mantenga alerta, pero que puedas dar el paso, que puedas animarte a decir, ¿qué puede salir peor de lo que está pasando, ¿no? Y entonces, eso es un factor que muchos papás y mamás se basan para que sus hijos continúen o no, también en este modelo es verles, ¿no? Y claro, yo te puedo asegurar que el 100% lo ves más feliz, lo ves más pleno, lo ves en el proceso, cada uno en su propio proceso, ¿no? De desescolarización que está, porque están los que se están aburriendo y están los que ya están creando y están los que están pasando por el proceso de desintoxicación escolar, que eso es algo muy importante de comentar, ¿no? Pareciera que hay un proceso en el donde si estuviste mucho tiempo escolarizado y entonces vienes a estos espacios y es como de, no sé qué hacer. Claro. Que me digan qué hacer, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Pasa conforme al grado que tengas de desescolarización, es como pasa, ¿no? Si estuviste muy escolarizado, hay chicos que sí me dicen, es que mejor dime qué hacer, porque no sé qué hacer, ¿no? Y es bien triste que digas, híjole, ¿cómo le hemos coartado la libertad en el sistema para que cuando le dices que pueda hacer lo que quiera, no sabe lo que tiene que hacer? Entonces, si estos elementos están ahí de foquito rojo en tu hijo, en tu hija, hay hay más de lo que pareciera de familias buscando, ¿no? Como dices, que ya están ahí en la línea delgada de dar el paso, ¿no? Y creo que lo que los detiene es eso, el juicio de saber, de que a lo mejor soy mala madre o mal padre porque no lo voy a enviar a la escuela, porque es lo que se debe de hacer, se supone que es lo que tiene que hacer mi hijo, ¿no? Entonces, como este patrón, este pensamiento colectivo de eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, siento que el desprenderte de
de ese pensamiento y decir, no es lo normal, Ujú. ¿no? No es lo normal que mi hijo, que mi hija sufra en la escuela, no es normal y no debe de adaptarse. Ujú. Entonces, es bien interesante observarles, ¿no? Y hablar con ellos y charlar con ellos. Y si tú sientes que tu hijo a veces te lo puede estar pidiendo a gritos y no te das cuenta, Ujú. ¿no? El que sepas que hay muchas más familias también en este proceso de búsqueda y que no estamos solos, ¿no? Ni estamos locos. Bueno, quién sabe, a lo mejor un poco, pero, Sí, locos un poco. pero hay muchas familias conteniendo, apoyando, hay muchos grupos, hay redes, ¿no? Porque Ujú. uno de los principales miedos puede ser eso, doy el paso y ahora qué hago, Claro. ¿no? Me encuentro solo y ahora me regreso o qué, ¿no? He escuchado muchos testimonios así, pero hay un montón de apoyo en redes, en grupos, en Facebook, ahora con estos programas, ¿no? Te ayudan a eso, ¿no? Todas Claro. Ujú. estas personas haciendo cosas para ayudar a otras, ¿no? Yo lo veo como un darte la mano al otro y en una unión completa para que sientas esa confianza de poder dar el paso. Qué lindo, Abby. Yo siento que podríamos conversar de largo. Yo dije, no, es más o menos unos 30, 40 minutos, creo que ya nos pasamos el tiempo. Pero bueno, eso da el pie para comprometerle a la Abby a otra conversación. Ya veremos otro tema que tenga relación con esto que empezamos a conversar. Así es que ahí ya te dejo comprometida, Abby. Y bueno, los Yo programas, feliz. sí, no, yo también. La verdad es yo también. Usualmente los episodios cerramos con una pregunta. Y la pregunta si por ahí te dicen que estás, no sé, enferma y que tienes muy poco tiempo de vida, no sé, un mes, 2 meses, 6 meses máximo, así, de vida. ¿Qué mensaje le darías a la humanidad? ¿Qué mensaje le darías a tus seres queridos? ¿A qué mensaje sería el último que dieras antes de dar el paso a mejor vida? ¡Ay! ¡Qué interesante! Pues mira, una de las cosas que a mí me ha funcionado, o sea, que a mí es como que me mantiene con esta chispa es vivir la vida, ¿no? Vivirla, pero vivirla realmente. Entonces, creo que me gustaría compartirle a las personas que se atrevan, que hagan aquello inimaginable que siempre han querido hacer, pero nunca se han atrevido por X o Y, cuánta cosa, pero que esta vida es realmente para vivirla a plenitud, ¿no? Al máximo y, y que encuentren eso que cuando hablen de ello les brillen los ojos y les gane la Corazoncitos. emoción de hacer, ¿no? Porque eso es lo que haría un mundo diferente. Si todas las personas nos comprometiéramos a vivir la vida a plenitud, ¿no? Y a ser la mejor versión de nosotras mismas, tendríamos muchos menos problemas. Qué lindo, Entonces eso, pues vivir la vida siendo la mejor versión de ti misma. qué lindo. Qué lindo. Muchísimas gracias, mi Abby querida. Te agradezco un mundo. Qué linda conversación. Y nos veremos pues en otro episodio. Aquí abajo encontrarán todos los links de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y los de Abigail también. No se olviden de suscribirse y activar la campanita.